C4, las dos grandes respuestas de las negras es jugar simétrico con C5 o jugar con E5 llegando a posiciones que son similares a una siciliana con colores cambiados. Por supuesto, hay otras muchas líneas. Las negras pueden jugar con E6 o C6 y las blancas en esos casos pueden transponer a posiciones del gambito de dama. En muchos casos se acaban jugando D4. En este vídeo nos vamos a ocupar sobre todo de las dos principales respuestas de las negras, C5 o E5. Y en concreto vamos a comenzar con E5. Tenemos una siciliana con colores cambiados, pero con un tiempo de más. Bueno, pues yo voy a recomendar siempre iniciar el fianchetto muy rápidamente. En muchos casos jugando caballo C3 llegaríamos a las mismas posiciones, pero entonces tendríamos que preocuparnos por algunos órdenes en donde las negras juegan muy rápidamente alfil B4 y pueden tratar de cambiar su alfil por nuestro caballo de C3. Bueno, para evitar todos esos casos, os recomiendo G3, jugar el fianchetto rápidamente, y en estas posiciones también vamos a dividir en dos posibles respuestas de las negras a partir de este momento. Hay muchas jugadas que nos pueden hacer, pero sobre todo el negro puede llegar a posiciones de la siciliana abierta con colores cambiados, es decir, las negras podrían jugar caballo F6 y D5 muy rápidamente, jugar por el centro, o jugar a por un desarrollo en el que jugar caballo C6 y sacar el fianchetto en el flanco de rey y jugar más bien por el flanco de rey. Dependiendo de lo que elijan, nosotros vamos a empezar con esta última opción, con caballo C6, que es una de las jugadas más frecuentes en este momento. Por supuesto, nuestra idea en la inglesa siempre va a ser realizar el fianchetto en el flanco de rey, y en muchos casos, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, el blanco va a desarrollar su juego en el flanco de dama casi siempre, sobre todo en esas líneas en que se mantiene su peón en C4. En otras líneas, a lo mejor que el negro hace D5 y se cambia, ya no disponemos de esa ventaja de espacio en el flanco de dama. Pero si jugamos la inglesa, nuestro alfil por una parte apunta al flanco de dama y es nuestra pieza principal, por otra parte nuestro peón de C4 marca la ventaja de espacio, y lo que va a ocurrir en estas posiciones, vamos a suponer que el negro juega con fianchetto y nosotros, bueno, vamos desarrollando todas nuestras piezas, nuestro caballo por F3, hay gente que prefiere jugar con E3 y sacar el caballo por E2, yo os recomiendo la salida más rápida que hay, que es jugar con caballo F3 y con enroque. Y este es el tipo de posición donde yo os recomiendo jugar en el flanco de dama. Vamos a jugar con D3, eso sí. En muchos casos, si las negras no juegan H6, yo os recomiendo jugar alfil G5 y ya cuando nos hagan H6 cambiar el alfil por el caballo. Sé que muchas veces decimos es que cedemos la pareja de alfiles, y yo soy el primero que casi siempre le doy muchísima importancia al tema de la pareja de alfiles, pero en este caso la casilla D5 va a ser una casilla muy importante para nosotros. Fijaros que con nuestro alfil la controlamos, con nuestro caballo también. Las negras van a tener más dificultades de controlar esa casilla, y por eso el caballo de F6, bueno, pues lo podemos eliminar mediante el cambio por nuestro alfil en todas estas posiciones. Y además, de hecho, por ejemplo aquí alfil G5 si no nos hacen H6, y además solucionamos también el tema del desarrollo del alfil, que de no poder venir a G5 y cambiarse, no está tan claro dónde va a tener entonces buenas casillas. En cualquier caso, si os hicieran H6 primero, los planes, no vamos a tener alfil G5 y cambiar, pero los planes no van a variar mucho, porque hay que decir que en este tipo de posiciones nuestro juego es en el flanco de dama, la expansión de peones en el flanco de dama, jugar contra el caballo de C6 y combinar nuestro juego en el flanco de dama con la actividad de nuestro alfil, nuestro potente alfil de G2. En muchos casos despejaremos la diagonal de ese alfil maniobrando con nuestro caballo hacia el flanco de dama. En muchos casos por la casilla de 2, en otro podremos maniobrar por E1 y llevarlo a C2, pero es un caballo que no se mantiene durante mucho tiempo en el flanco de rey, sino que viene a colaborar al flanco de dama para despejar la diagonal de nuestro alfil y para poder ayudar en la iniciativa que tratamos de desarrollar en el flanco de dama. Por ejemplo aquí, bueno, no, si nos hacen H6, ya lo hemos dicho, cambiamos y pasamos. Torre B1 es muy importante, porque si yo juego B4 más adelante, incluso aunque no estuviera el caballo en C6, si yo preparo de otra manera, por ejemplo con A3 el avance B4, al final puedo tener problemas en la diagonal por su alfil situado en la misma diagonal que mi torre, el caballo indefenso. No nos interesa, la jugada siempre es torre B1, que además en este caso defiende el avance del peón. Son dos ventajas las que tengo: apoyo el avance de mi peón y quito la torre de la diagonal. En el momento que me hagan
A5, si no me hacen A5 voy a jugar B4, si me hacen A5 voy a apoyar con A3 y cuando el alfil se va vamos a desarrollar esa iniciativa en el flanco de dama. Nuestra idea, por supuesto, llegar hasta B5, expulsar al caballo, ocupar en muchos casos la casilla D5. Y en general, una idea importante que os quiero dar sobre estas posiciones, si vamos cambiando algunas piezas suele ser beneficioso, porque al final las negras tendrán que recurrir al juego en el flanco de rey, que es el sector del tablero donde tienen ventaja. Nuestro ataque en el flanco de dama tiene un carácter posicional, buscamos una ventaja estratégica en el flanco de dama. La expansión de peones del negro en un momento dado en el flanco de rey lo que buscaría sería nuestro rey. Cuantas menos piezas haya, mejor para nosotros, porque ese posible ataque que quizá en algunos casos podría conseguir el negro, si hay menos piezas en el tablero no va a ser posible. En cambio, nuestra iniciativa en el flanco de dama no depende de tener más o menos piezas, sino de la posibilidad que tengamos de crear debilidades, de mantener nuestra expansión en ese sector y llevar allí nuestra superioridad de piezas y conseguir crear amenazas en ese sector. Vamos a ver ahora otra línea muy importante y es si cuando jugamos C4, E5, G3, el negro quiere jugar en el centro con caballo F6 y D5. Vamos a verlo. Otra posibilidad, como os comentaba, es el jugar en el centro por parte de las negras, romper en D5, se llegan a posiciones parecidas a la siciliana, pero con colores cambiados. También en este caso, en realidad, vamos a jugar en el flanco de dama. Vamos a atacar rápidamente el caballo de D5. Por supuesto, si este caballo se cambia por el nuestro de C3, comemos con el peón de B y vamos a tener mucha facilidad para jugar en el centro, probablemente una vez que nos enroquemos con un posible avance de 4. En realidad, la jugada más valorada, mejor valorada por la teoría es caballo B6, retirar ese caballo, pero ya supone un pequeño éxito estratégico que el caballo se vaya. Nosotros vamos a ir completando nuestro desarrollo, enrocando rápidamente y jugando en el flanco de dama. Haremos D3, por supuesto, abriendo la diagonal al alfil de C1 y vamos a pasar a jugar por una casilla muy importante, que es la casilla C5 con nuestras piezas. Yo os propongo, en estas posiciones el negro enroca corto, yo os propongo jugar A3 y B4 rápidamente. Si el negro impide con A5... el B4 igual vamos a insistir en la casilla C5, el alfil a E3 y maniobrar con nuestro caballo, a veces puede ser por A4, a veces por E4, para un torre C1 por supuesto, para instalarnos en C5, una casilla muy molesta dentro de la posición del rival, porque a las negras le cuesta mucho trabajo expulsar a una pieza que instalemos en C5 sin crear debilidades. Por lo tanto, bueno, por ejemplo, alfil E6, pues bueno, torre C1, el negro juega F5 que sería normal, pues ya iríamos a por esa casilla, a por la casilla C5 y si nos cambian en A4, pues bueno, dama por A4 y tenemos una posición muy activa en el flanco de dama, donde incluso podríamos tener en algún momento un sacrificio de calidad muy interesante para después comer el peón de E5. Pero bueno, A5 que os decía quizá no es lo más normal, a veces el negro simplemente juega alfil E6, pero vamos a jugar con B4, siempre pendientes de esa casilla C5, tenemos ideas de alfil B2, torre C1 y buscar la casilla C5 o incluso como en la otra línea de antes venir con el alfil a E3, pero la casilla C5 es fundamental. Os mostraremos en el artículo de chess.com donde os resumimos, ponemos este vídeo y os resumimos las líneas más importantes, una partida modelo con esta línea. Pero ahora vamos con la inglesa simétrica. Y dentro de la inglesa simétrica, las negras pueden seguir la simetría durante más o menos tiempo. Por eso os voy a mostrar, después de C4, C5, una línea interesante donde las negras juegan bastante agresivo en el centro. Jugando el fianchetto, aquí no mantienen la simetría total, desarrollan el caballo de C6, retrasan la salida del caballo de G8. ¿Para qué? Para jugar con E5. Esto debilita ya la casilla de 5, un tema de medio juego, o sea, un tema que tendremos que tener muy en cuenta en el medio juego. La ocupación de esa casilla débil podría ser uno de los planes en los que pensemos en el futuro. Por supuesto, nuestro caballo de C3
Nuestro caballo va a venir a C3 como siempre. Nuestro desarrollo ya veis que es el habitual, los dos caballos por las casillas naturales, el fianchetto y el enroque en el flanco de rey. Y también en estas posiciones, aquí vemos como el negro saca el caballo por E7 en vez de por F6, le resulta más cómodo, sobre todo porque puede tener ideas de jugar F5, también de evitar si nosotros jugamos D3 la clavada si nuestro alfil viene en G5. Es decir, el negro prefiere en esta línea tener el caballo de G por E7, no sigue la simetría total, pero nosotros sí vamos a jugar de una manera muy parecida a como hemos visto en líneas anteriores, jugando D3 y pasando a jugar en el flanco de dama con A3, torre B1 y B4. Por ejemplo, aquí después del enroque de las negras ya preparamos B4. Lo mejor que pueden hacer en esta posición las negras es jugar A5 para impedirlo, aunque eso debilita ya la casilla B5 y ya sabemos que la casilla D5 también está debilitada. Son casillas en las que si instalamos una pieza no nos pueden expulsar con ningún peón. Y bueno, nosotros ahora vamos a iniciar una maniobra, ya lo explicaba que es temático, maniobrar con nuestro caballo de F3 para despejar la diagonal del alfil de G2, lo cual en esta posición es especialmente importante porque una casilla clave es la casilla D5, que las negras han dejado débil y que pasamos a controlar con nuestro alfil. Y si nos dejan con nuestro caballo, que de E1 va a venir, como vamos a ver, a C2, y ahora si las negras no se dieran prisa y jugaran, por ejemplo, por decir algo, H6, por decir algo, ya traería yo mi caballo a E3 y ya estaría controlando con demasiadas piezas la casilla de 5, demasiadas piezas, quiero decir, para las negras que ya no van a poder romper en D5. Por lo tanto, este es el momento cuando mi caballo viene a C2, donde las negras suelen romper a D5, suelen romper en D5, y bueno, esto permite el cambio, se llega a una estructura Maroczy, pero con un A5 hecho, la casilla B5 sigue siendo una casilla débil, y nosotros vamos a seguir con nuestra maniobra, proponemos cambios masivos de piezas. Normalmente, como el negro ahora tiene más espacio, sus peones más avanzados no le interesan los cambios, es una regla estratégica importante, al bando que tiene menos espacio le interesan los cambios, por eso lo normal es que se retire y no quiera cambiar pieza. Y en esta posición mi caballo va a venir a C4, claro, B5 ahora mismo no es posible para expulsar al caballo, y vamos a jugar, bueno, molestando en el flanco de dama, nuestro alfil por G5 clavando, tratando de provocar el avance de F6, esto es lo que realmente busca para situarnos en E3, y ya aquí estamos tocando casillas importantes. B6 es la jugada más recomendable para tener una posición sólida, pero si nos hacen B5 nuestro caballo va a venir a D2 y estos peones tan avanzados en realidad van a acabar teniendo problemas. En esta posición mis alfiles son muy fuertes atacando al flanco de dama, van a tener problemas las negras para conseguir defenderlo todo. Y la otra línea importante que os quiero mostrar, la otra línea importante dentro de la, por supuesto, de la inglesa simétrica, es esa en donde las negras mantienen la simetría total. Esta es una línea bastante agradable de jugar con blancas porque sabe bien qué es lo que quiere el oponente, y yo os recomiendo romper en D4. Se podía haber roto antes, la ruptura en D4 se puede haber realizado antes si os gusta más. A mí me gusta realizarla en este momento, prácticamente forzado es el cambio, y ahora las negras tienen dificultades con el desarrollo del alfil de C8. Tendrían que hacer D6 o B6 para desarrollarlo y no es posible porque el caballo está atacado con mi alfil y mi caballo, lo que suele llevar a las negras a ser ellas las que cambien en D4 para poder jugar ahora D6. Pero los problemas continúan porque el peón de B7 sigue atacado por mi alfil, y yo recomiendo una línea dama H4, quitando la dama de la acción del alfil de G7, con idea en el futuro, quién sabe si de jugar alfil H6 o de jugar alfil G5, de presionar en el flanco de rey, pero es una casilla para la dama donde no estorba. Podemos después, por supuesto, venir muy rápido con una torre a D1 y empezar a presionar. Estamos presionando en el flanco de dama, también tenemos juego en el flanco de rey. Si tengo una torre en D1 incluso voy a tener temas de C5, y a veces no se descarta jugar E4 en algún momento y tener una estructura Maroczy bastante sana en estas posiciones. Bueno, es un resumen, encontraréis en chess.com